Buenas, me presento, mi nombre es Angie Gabriela Marín, perteneciente al programa de agronomía. El presente video es perteneciente al curso de cultura política, en el cual se busca indagar un poco acerca de qué sabe la gente de estos términos. Esto fue lo que la gente respondió. Buenas tardes. Buenas tardes. Señora, ¿será que usted me puede colaborar con unas preguntitas? Sí, señora, ¿de qué fuera? ¿Qué entendería usted por cultura? Pues yo entendía por cultura que son culturas de un pueblo, de, de una familia, que tienen diferentes culturas de un pueblo a otro pueblo que son diferentes. Entonces yo entiendo de cultura. Tradiciones diferentes. Tradiciones diferentes, sí, señora. ¿Y qué entendería por política? Pues por política entiendo que lo que hacen cada 4 años, que se pueden hacer política para poder lanzar un alcalde, unos concejales, todo eso lo entiendo yo por política. Sí, señora. Y entonces, así, ¿qué entendería por cultura política? Cultura política, pues también yo creo que lo mismo. En otros pueblos, pues otra política diferente, creo yo. Sí. Y en los pueblos diferente. O sea, que no tiene bien definido el término. No tengo bien definido el término, ahí sí me corchó. Ajá, bueno. ¿Y qué entendería, pues, cómo cree que se vería reflejado la cultura política en su entorno? Me gustaría que fuera mejor, porque en realidad hacen política, pero no cumplen lo que hacen. Lo que dicen en la política no lo cumplen. Cumplen muy poquitas cosas de lo que prometen. Entonces, pues no me parece bien así. Bueno, señora, eso es todo. Muchísimas gracias, muy amable. Para servirle, niña. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Será que usted me puede colaborar con las preguntitas? Claro, con mucho gusto. ¿Qué entendería usted por cultura? Por cultura, pues es la asociación de ideas, el intelectual de cada persona, diferentes culturas como idiomas, ¿cómo le explicaría yo? Religiones, diferentes organismos territoriales, lo que se encuentra en cada parte, desde gastronomía, creencias religiosas, políticas, así sucesivamente. ¿Y por política? Política pues sería como el régimen, gobernantes, ya de curules, políticos, así como los que dirigen el Estado, los mismos que elegimos nosotros las personas, presidentes, los que encargan como dirigir las diferentes organizaciones de mandato en el Estado. Sí, señor. Entonces, siendo así un término para cultura general, ¿cómo lo definiría? Cultura general, pues sería como la fusión de las dos, que las dos contribuyan a un mismo propósito, que entre la fusión de la cultura y la política conlleven a más intelectos, a apoyar a la juventud sobre actitudes nuevas, emprendimientos, proyectos de emprendimiento, de nuevas realizaciones de proyectos de vida, de organizaciones de estudio, como un ejemplo como el SENA o algún proyecto así más o menos ambiental o estructural que contribuya al beneficio del país y del mismo gobierno. Sí, señor. ¿Y cómo cree que se ve eso reflejado, pues, la cultura general en su entorno? Pues el entorno, pues lo que pasa es que actualmente el gobierno conlleva mucha corrupción, pero sí se llevan proyectos, más no todos se aprueban, entonces es muy difícil que en sí todo lleve un buen propósito, porque muchos de los proyectos se aprueban, pero los recursos llegan, más se pierden en otras cosas que no son para lo que son, entonces nunca va a llegar a una cultura, nunca va a llegar a un buen propósito, a una cultura completamente que contribuya al beneficio de la comunidad. Bueno, señor, muchísimas gracias, muy amable. Con mucho gusto. ¿Será que usted me puede colaborar con unas preguntas? Claro. ¿Qué entendería usted por concepto de cultura? Pues yo entiendo de cultura según la educación que tenga uno. Sí. ¿Y qué entendería por concepto de política? Pues la política también entiendo política según, por ejemplo, como le digo yo, como lo explico yo. Siendo, por ejemplo, una tía, ¿sí? Tía política, ¿sí? La esposa por ejemplo, yo soy tía política, por ejemplo, de Julián, ¿sí? Entonces, como yo entiendo de política eso. ¿Sí? Y entonces, así como entendería usted el concepto de cultura política. Cultura política. No lo tendría claro. Cultura, aparte y política. Bueno, y digamos,
Según eso, más o menos, ¿cómo se vería ese reflejo en su entorno? Digamos, usted me dice que la cultura es que son la educación de las personas. Según la educación de la persona. ¿Cómo se vería ese reflejo en su entorno? Según la educación de la persona. ¿Sí? Ajá. Sí, muchísimas gracias, muy amable. Buenas tardes. Sería tan amable colaborarme con unas preguntitas. Claro, con mucho gusto. ¿Qué entendería usted por concepto de política? A ver, política son las leyes que rigen un país. La política también es una herramienta que utiliza el gobierno para manejar el Estado. ¿Cuál es el Estado? Todos nosotros los que tenemos el poder de elegir. ¿Sí? Y la política bien utilizada es el fundamento para organizar nuestras clases sociales, que tengan beneficios, que tengan muchas cosas buenas, pero sin embargo la política la han tergiversado y la han convertido en politiquería. ¿Sí? Eso es lo malo de este aspecto político, porque todos vemos que cuando decimos los políticos, entonces ya sabemos que podemos pensar en algo negativo o en algo positivo, pero generalmente la política son las leyes que utilizan para que el Estado esté adecuado de una forma sana para que nuestras multitudes tengan todos los beneficios. Señor, y por concepto de cultura, ¿qué entendería? La cultura en general son las costumbres que tiene cada región, ¿sí? Fundamentadas en las ideas de nuestros ancestros, que vienen de nuestros padres, de nuestros abuelos o de nuestros padres. Es una especie de cultura. Sí, señor. Las Entonces, tradiciones. relacionando eso, ¿qué entendería así por cultura política? Cultura política. Al vincular la cultura con la política, se entiende que a través de la política viene la cultura ejerciendo una especie de poder sobre todas nuestras sociedades. Entonces, puede ser la cultura política de nuestros ancestros es elegir y ser elegidos, pero siempre y cuando sea algo sano, no como dije antes, politiquería, porque ahorita la politiquería, hablando de la politiquería, nuestra cultura es que si fulano me da un mercado, yo voy y voto. Si fulano me va a dar plata, yo voy y voto. Esa es una cultura tergiversada debido a la politiquería que el mismo gobierno maneja, o que algunas personas del gobierno manejan para tener un poder. Sí, señor. ¿Y cómo cree que se vería reflejado en su entorno la cultura política? En mi entorno, Sí, señor. en mi entorno se ve reflejada la cultura política, sobre todo acá en nuestro municipio y pues en algunos otros que se ve más acentuada, la corrupción administrativa. Cuando hablamos de ese entorno político, de esa cultura política tergiversada a través de la politiquería, por ejemplo, no tenemos buena salud, nuestros servicios de salud no son los ideales, comparados con otros países que tienen mucho más poquita plata que nosotros. No tenemos los beneficios que tienen esos otros países. Por ejemplo, en la salud, en la educación, la corrupción administrativa, por ejemplo, en los proyectos de inversión social como es la ayuda al campesino, los proyectos que hacen, la gran cantidad de plata que van para esos proyectos para el campo, en realidad se quedan con los políticos de turno. Porque a través de un proyecto, entonces si usted me da tanto porcentaje del proyecto, se lo otorgo. Entonces a lo último la plata no alcanza para que en realidad llegue a donde debe llegar. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, muy amable. Vamos con la mayoría de los gustos. Buenas tardes. Señora, ¿será que usted me puede colaborar con unas preguntas? Señora, con mucho gusto. ¿Qué entendería usted por cultura? Cultura es la tradición que lleva cada pueblo, cada ciudad, como la forma de vestir, los bailes típicos, lo de las danzas, pues toda la enseñanza, ¿no? Sí, Lo señora. que hay en los colegios. ¿Y qué entendería por política? Política es lo que se hace cada 4 o 3 años más o menos, que para ser un alcalde de su alcaldía, digámoslo así, van a las viviendas, le hablan, hacen en el barrio reuniones, llegan, prometen dar esta ida y la otra, le dan una teja y a las personas
gente pobre que la necesita, con una telita de zinc, medio montico de cemento, y le promete que cuando estuvo allá le van a dar vivienda, mejor que lo van a dar, le promete actividad, lo que no tiene. Pues como la relación de las dos, de cultura y política, porque igual también es una cultura del pueblo, de cada pueblo votar para así mismo elegir el alcalde y a los concejales. Sí, señora, ¿cómo cree que se ve reflejado la cultura política en su entorno? ¿Dónde vive? Pues la verdad, mal porque el alcalde que tanto prometió ayudar a la gente, antes de subir fue excelente, porque a muchos nos ayudó, pero después de subir allá hizo y deshizo con tanto él como la primera dama, que robaron a la gente. Robaron a la gente pobre, le robaron mucha plata en de lotes y cosas. Bueno, señora, muchísimas gracias, muy amable. Tenga buen día. Ya para finalizar, y habiendo estudiado los contenidos didácticos del curso y según los conceptos dados por cada una de las personas entrevistadas, cabe resaltar que cultura va mucho más allá de simples tradiciones, conceptos, tradiciones que tienen las personas. Cultura es la educación de las personas tanto moral como intelectualmente. Moral en el sentido de la educación frente al comportamiento en una sociedad. Intelectual, expresándose así como la manera en la que las personas adquieren conocimientos para la vida diaria. Relacionando cultura con política, en el cual las personas dieron por concepto como política el hecho de elegir a un candidato para la alcaldía con el fin de que éste distribuya los bienes a la sociedad. Política va mucho más allá de eso. Política es el orden de un pueblo. Política es la manera de la organización de un país. Sin política no hay organización ni orden. Entonces, relacionando esto, cultura política viene siendo el conjunto de las personas que son estudiadas tanto moral como intelectualmente, para tener valores frente a la sociedad y aceptar las nuevas normas del sistema político. Cultura política es más que todo la forma en la que las personas aceptan o refutan ciertas normas que rige el gobierno. Entonces, cultura política vendría viéndose reflejada en un entorno, en el hecho como las personas asumen o refutan en contra o van a favor de ciertas normas que ejerce el sistema político. Eso es todo, muchísimas gracias por la atención. Presentó Angie Lorena Marín.